la primera luz del alba se deslizó por la ventana de mi habitación mientras yo me quedaba mirando el techo, contando las grietas que se ramificaban como telarañas en la pálida superficie. Habían pasado 15 años desde aquel lluvioso martes en que mi mundo se desplomó. Solo tenía 7 años cuando se fueron, mis padres biológicos, Sarah y Miguel Thompson, desapareciendo de nuestro modesto apartamento en Boston sin siquiera dejar una nota de despedida. Mis primeros recuerdos son fragmentos ahora, el perfume a lavanda de mamá, la carcajada retumbante de papá, la forma en que bailaban en nuestra diminuta cocina al son de discos de Sinatra. Luego llegó el silencio. Recuerdo haberme sentado junto a la ventana durante días, observando cómo las gotas de lluvia se precipitaban por el cristal, convencido de que cada coche que pasara los traería de vuelta. Cada noche, el vacío del camino de entrada se burlaba de mi infantil esperanza. La señora Peterson, de la casa contigua, me encontró al final. Las autoridades decían que había estado solo 3 días. En ese entonces no comprendía lo que significaba abandono, pero fui probando su amargura con cada cumpleaños que se perdía, cada mañana de Navidad sin el eco de sus pasos en el pasillo. A veces la gente se va porque tiene que hacerlo, no porque quiera, solía decirme Martha Reynolds, mi madre adoptiva, cuando me encontraba llorando. Ella jamás hablaba mal de ellos, nunca llenaba mi cabeza de suposiciones o culpas. Marta tenía 52 años cuando me acogió, una maestra de primaria jubilada, de ojos bondadosos y manos que olían perpetuamente a masa de galleta. Su casa de estilo colonial en Cambridge se convirtió en mi refugio, con sus crujientes tablas del suelo y estanterías desgastadas que ofrecían una estabilidad que jamás había conocido. Nunca trató de sustituir a mis padres, sino que creó espacio para que floreciera un amor distinto. No te define quien te abandonó, Jaime, me decía, alisándome el cabello mientras nos sentábamos en el columpio del porche. Te define cómo eliges vivir a pesar de ello. La escuela se volvió mi campo de batalla. Me sentaba en la parte de atrás de la clase de la señora Wilson en 4º grado, estremeciéndome cada vez que se mencionaban a los padres en el Día de las Profesiones o en los proyectos del Día de la Madre. Los niños pueden ser crueles sin siquiera esforzarse. ¿Dónde están tus verdaderos padres?, preguntaban durante el almuerzo. ¿Te abandonaron porque eras malo? Las preguntas picaban como ortigas sobre la piel descubierta. Al llegar a los 13, la ira se fue cristalizando en mi interior. Pasaba las noches despierto, fantaseando con enfrentamientos, exigiendo respuestas, lanzando acusaciones. En ocasiones, en esos ensueños, ellos tenían magníficas excusas, que eran agentes secretos, o que habían sido secuestrados, o que habían perdido la memoria. Pero a medida que la adolescencia se endurecía en adultez, esas fantasías cedieron ante una verdad más simple y dolorosa: habían elegido irse. Me volqué de lleno a los estudios, decidido a convertirme en alguien por quien valiera la pena quedarse. Marta apoyó cada ambición sin titubear, vendió el broche antiguo de su abuela para comprarme una computadora cuando mostré interés en la programación, me llevaba a competiciones de debate por todo Nueva Inglaterra, y asistía a innumerables recitales cuando, por un breve lapso, me convencí de que podría dominar el violín, lo cual no sucedió. Las noches invernales en nuestra vieja casa se pasaban con tazas de chocolate caliente junto a la chimenea, mientras Marta contaba historias de sus días de maestra y yo resolvía problemas de cálculo. Ella no tuvo hijos propios, nunca encontré al compañero de baile adecuado, decía guiñando un ojo, pero me cuidó con una entrega tan intensa que hacía irrelevante la sangre. En mi último año en Boston College, estudiando gestión financiera, encontré una caja de cartas en el desván de Marta mientras la ayudaba a limpiar. Estaban dirigidas a mí, docenas de ellas, escritas con la letra de Marta pero firmadas con los nombres de mis padres biológicos. Me pidieron que nunca te lo dijera, admitió esa tarde, con las manos temblorosas alrededor de su tacita. Se pusieron en contacto conmigo a través de la agencia, aproximadamente un año después de que te adoptara. Dijeron que no eran capaces de ser padres pero que querían que tuvieras algo de ellos. Así que ella las escribió, cartas de cumpleaños, notas navideñas, felicitaciones por logros que jamás presenciarían, todas aquellas palabras que ellos no pudieron o no quisieron decir. Creó una realidad alternativa en la que se preocupaban, en la que te observaban desde lejos, en la que se sentían orgullosos. Lamento si me pasé de la raya, susurró. Simplemente no podía soportar que pensaras que no eras amado. Yo no estaba enojado. ¿Cómo podía estarlo?
En ese instante comprendí que el amor no estaba en la sangre Thompson que corría por mis venas, sino en las incontables horas que Marta dedicó a llenar el vacío que dejaron. Pasaron los años. Me gradué con honores, conseguí un puesto en Wellington Financial en el centro de Boston, y compré un condominio con vistas al río Charles. Marta se iluminaba de orgullo con cada logro, aunque los problemas de salud empezaron a frenarla. Primero llegó la artritis que deformó sus ágiles dedos, luego la afección cardíaca que requería visitas hospitalarias 2 veces por semana. La trasladé a mi habitación de invitados, transformándola en un espacio lleno de sus libros favoritos y de los colchas que había confeccionado a lo largo de los años. Los roles se invirtieron, yo me convertí en el cuidador, el que recordaba las medicinas y las citas médicas, el que le leía en voz alta cuando sus ojos se cansaban de la letra fina de sus amados novelas de misterio. Nunca intentaste encontrarlos, observó una tarde mientras veíamos cómo el atardecer pintaba de dorado el río. No precisó especificar a quién se refería. No, respondí simplemente. ¿De qué serviría? Cierre, quizás. Lo medité, observando un velero que se mecía bajo el puente Longfellow. Creo que encontré mi cierre en otro lugar. Extendí mi mano para tomar la suya, ahora delgada, como papel envejecido, pero aún cálida con todo el amor que ella siempre ofreció. Con la familia que elegí. La sonrisa de Marta esa tarde, cansada pero genuina, se sintió como la absolución de un crimen que nunca cometí. El crimen de haber sido abandonado. Lo que no le conté fue que había buscado respuestas. Una vez. Un detective privado los localizó en Seattle. Tenían 2 hijos más, una cómoda casa en los suburbios y membresía en un club campestre. Simplemente habían empezado de nuevo, como si los primeros 7 años de mi vida, de la suya, no hubieran sido más que un ensayo general. Nunca profundicé en ello. ¿Qué habría dicho? ¿Qué podrían decir que sanara la fractura creada por su ausencia? Algunas heridas no están hechas para reabrirse. Algunas preguntas es mejor dejarlas en las sombras del recuerdo. Así que construí mi vida en torno a las certezas que podía controlar, mi carrera, mi hogar, mi relación con la mujer que me eligió cuando mi propia sangre decidió que no valía la pena. A medida que la salud de Marta se deterioraba, encontré paz en saber que, aunque mi historia comenzó con el abandono, no se definiría por ello. Luego Marta murió. Y todo lo que creía saber sobre mi pasado chocó violentamente con mi presente. La lluvia golpeaba los paraguas negros como dedos impacientes mientras nos reuníamos en el cementerio Mount Auburn. El histórico lugar de descanso fue la elección de Marta. Ella había pasado incontables tardes de domingo vagando entre sus antiguos árboles y tumbas notables, con su cuaderno de bocetos en mano. Cuando sea mi hora, decía, colócame en un sitio con vista y buena compañía. Su parcela daba a un pequeño estanque donde se reunían patos en los meses más cálidos. El servicio fue concurrido a pesar del aguacero. Antiguos alumnos, ahora de mediana edad con canas, se pararon junto a vecinos de Cambridge, miembros de su club de lectura y voluntarios del programa de alfabetización en el que había dedicado sus años de jubilación. Marta había tocado más vidas de lo que imaginaba. Cada doliente traía consigo una historia, cómo se quedaba después de clases para ayudar con dificultades lectoras, cómo repartía sopa durante enfermedades, cómo recordaba cumpleaños con tarjetas escritas a mano mucho después de que otros hubieran migrado a mensajes digitales. Yo me paré junto al féretro, con mi traje negro apretado en el cuello. El pastor Michie de la primera iglesia presbiteriana ofreció el elogio. Sus palabras me inundaron, maestra dedicada, alma compasiva, fe inquebrantable, pero no lograron penetrar la insensibilidad que me embargaba desde aquella mañana en que la encontré, serena en su sueño pero innegablemente ausente. Carolina, de la casa de al lado, me apretó el brazo. Estaba tan orgullosa de ti, Jaime, susurró, con su acento bostoniano cargado de emoción. Siempre hablaba de ti en nuestros almuerzos. Asentí, incapaz de articular palabras. La última semana había sido un torbellino de arreglos funerarios, llamadas de condolencia y reuniones legales. Marta había dejado todo meticulosamente organizado, su testamento, pólizas de seguros, incluso instrucciones detalladas para el servicio, hasta los lirios blancos y hortensias azules que ahora adornaban su féretro. Lo que no me había preparado era la impactante noticia entregada por su abogado, Ricardo Blackwell, durante nuestra reunión preliminar,
Martha Reynolds, mi callada y modesta madre adoptiva, que recortaba cupones y compraba ropa en tiendas de liquidación, había dejado una herencia valorada en casi $70 millones. Dinero de viejas familias, explicó Ricardo. Su abuelo fue uno de los primeros inversionistas en varias compañías farmacéuticas. Vivía de los intereses, donaba generosamente a fundaciones educativas y mantenía un perfil bajo. Se mostró firme en no criar a nadie con sentido de privilegio. Aún procesaba aquella revelación cuando el pastor Mitchell invitó a los asistentes a compartir recuerdos. El profesor Williams de Harvard habló sobre las contribuciones de Martha a la investigación en alfabetización infantil. La señora Abernathy recordó su amistad de 60 años, que comenzó el primer día de jardín de infantes. Cada relato pintaba un retrato más completo de la mujer que me salvó, revelando dimensiones que jamás había apreciado por completo. Cuando el último orador concluyó, un alboroto en el fondo de la sala atrajo miradas confundidas. Dos figuras avanzaron entre la multitud, un hombre alto de cabello oscuro con mechones plateados y una mujer esbelta vestida con un elegante traje negro, ambos aparentando tener alrededor de 50 años. Algo en su paso seguro provocó un vago reconocimiento, como una pesadilla apenas recordada. Los ojos de la mujer se fijaron en los míos a unos 6 metros de distancia, y de repente volví a tener 7 años, observándola mientras empacaba una bolsa para pasar la noche. Volveremos mañana, Jamie. Compórtate bien. Sarah y Miguel Thompson. Mis padres biológicos. Sentí el nudo en la garganta, como si manos invisibles la apretaran. Parecían prósperos, bien cuidados, el traje a medida de Miguel y el collar de perlas de Sarah sugerían la vida acomodada que habían construido sin mí. Se acercaron con la prepotencia de la familia íntima, asintiendo solemnemente ante los dolientes confundidos que se apartaban para dejarlos pasar. Jaime, dijo Sarah, extendiéndome las manos. Su voz era tal como la recordaba, suave pero firme, como terciopelo sobre acero. Vinimos tan pronto como nos enteramos. Retrocedí, casi tropezando con un arreglo floral. ¿Cómo es que? El obituario de tu madre apareció en el Boston Globe, intervino Miguel, con la mano extendida como si fuéramos conocidos de negocios. Hemos estado al tanto, a distancia. Por respeto. Respeto. La palabra cayó como un bofetón. Carolina miraba entre nosotros, con evidente desconcierto en el rostro. Jaime, ¿quiénes son estas personas? Antes de que pudiera responder, Ricardo Blackwell se materializó a mi lado, ofreciendo una presencia reconfortante. Quizás convenga continuar esta conversación después del servicio, sugirió en voz baja. Pero Sarah no se dejó intimidar. Somos sus padres, anunció, lo suficientemente alto para que los dolientes cercanos oyeran. Su mano reposaba de forma posesiva sobre mi brazo. Sus verdaderos padres. Murmullo recorrió la sala. Sentí el vértigo, el suelo pareciendo volverse inestable. 15 años de compostura cuidadosamente construida amenazaban con desmoronarse mientras pasado y presente chocaban violentamente. Este no es el momento, logré decir entre dientes. Discrepamos, replicó Miguel, con la misma autoridad que recordaba en los regaños de mi infancia. La familia debe estar unida en tiempos de pérdida. Familia. La audacia de la afirmación reavivó una ira largamente adormecida. ¿Dónde estaba esa preocupación por la familia cuando se marcharon dejando a un niño de 7 años? ¿Dónde estaba ese cariño en las obras escolares, graduaciones, fiebres y pesadillas? El pastor Mitchell, percibiendo la tensión, se acercó a mí. Amigos, mantengamos el ambiente digno que Martha hubiese querido. Hay una recepción en el salón de la iglesia después del sepelio. Miguel asintió hacia el féretro, su expresión repentinamente seria. Hemos venido a rendir homenaje a la mujer que cuidó a nuestro hijo. Tendremos tiempo de conversar. Después. Nuestro hijo. Ese pronombre posesivo resonaba en mi mente como una nota falsa en una melodía familiar. Entonces noté a la pareja más joven, parada incómoda detrás de ellos, un hombre y una mujer de 20 y tantos años que mostraban inconfundibles rasgos de Miguel y Sarah. Los hermanos que jamás supe que tenía. El servicio continuó, pero apenas registré las oraciones finales o el descenso del féretro.
Mi mente bullía con preguntas. ¿Cómo me encontraron? ¿Qué querían después de tanto tiempo? El peso de su presencia oprimía mi pecho, haciendo que cada respiración fuese un esfuerzo consciente. Durante la recepción en el sótano de la iglesia, me movía de manera mecánica a través de los rituales del duelo, aceptando cazuelas, agradeciendo a los presentes, asintiendo ante relatos sobre la bondad de Marta. Todo mientras era plenamente consciente de que mis padres biológicos recorrían la sala como políticos, presentándose como la familia de Jaime, ante dolientes desconcertados que jamás habían oído a Marta mencionar su existencia. Te abandonaron, siseó Carolina mientras ayudaba a disponer los postres en la mesa del buffet. Marta me lo dijo hace años, ¿cómo se atreven a aparecer ahora? No tuve respuesta. La calidad surrealista de aquella tarde me había dejado sin habla, operando en piloto automático. Entre la multitud, pude atisbar a los hijos de Sara y Miguel, mis medio hermanos, que se mostraban incómodos pero curiosos, lanzando miradas furtivas en mi dirección. Ricardo Blackwell apareció junto a mí, con semblante grave. Necesitamos hablar, dijo en voz baja. Los Thompsons están preguntando por la lectura del testamento. ¿El testamento?, repetí, momentáneamente confundido. Hoy. Insisten. La desaprobación se le leía en la línea tensa de la boca. He explicado que es irregular, pero son bastante persistentes. Mencionaron algo sobre tener que regresar a Seattle mañana. Claro que lo hicieron. Cualquier crisis de conciencia o curiosidad que los hubiera traído a Boston debía encajar perfectamente en su agenda. Algunas cosas nunca cambian. Bien, dije, agotado de repente. Hagámoslo y acabemos ya. Ricardo asintió y se retiró para hacer los arreglos. Me encontré solo junto al termo de café, observando cómo parientes lejanos y antiguos colegas de Marta compartían recuerdos y secaban lágrimas. Se suponía que aquel día debía honrarla, iniciar el proceso de despedida. En cambio, se había tornado irreconocible, una extraña colisión de pasado y presente, de inicios abandonados y futuros inciertos. Sara se acercó con 2 tazas de café en mano. Negro con un azúcar, dijo, ofreciéndome una. ¿Sigues tomándolo así? El hecho de que recordara cómo tomaba mi café a los 7 años, la imitación infantil de la preferencia de mi padre, resultó más doloroso que si lo hubiese olvidado. ¿Qué hacen aquí?, pregunté al fin, tomando el café sin beberlo. Ella miró a su alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara. Queríamos estar aquí por ti. Cuando supimos de Marta, después de 15 años de silencio. Sara se mostró incómoda. Pensamos que era mejor así. Un corte limpio. Marta estuvo de acuerdo. ¿Marta lo sabía? La traición se sintió como un golpe físico. No al principio, aclaró rápidamente. La contactamos aproximadamente 1 año después de que te adoptara. Queríamos asegurarnos de que estuvieras bien. Las cartas del desván. La conexión fabricada que Marta había mantenido en su nombre. Mi cabeza latía con las implicaciones. Cometimos un error, Jaime, continuó Sara, con voz baja. Éramos jóvenes, abrumados. El negocio de Miguel estaba fallando, nos enfrentábamos a la bancarrota. Pensamos que te merecías algo mejor de lo que podíamos ofrecer. Así que me dejaste solo en un apartamento vacío. Llamamos a servicios de protección infantil desde la carretera, se defendió, aunque sus ojos bajaron hacia sus costosos zapatos. Nos aseguramos de que alguien viniera. Antes de que pudiera responder, Ricardo llamó desde el otro lado de la sala. Varias personas se reunían en la oficina del pastor, Miguel, sus hijos y algunos de los amigos más cercanos de Marta. Es hora, dijo Sara. Deberíamos escuchar lo que Marta quiso que hiciéramos juntos. Como familia. Casi me río ante lo absurdo. No somos una familia, dije, dejando la taza de café intacta. Somos extraños que compartimos ADN. No confundas los dos. Me alejé, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Cualquiera que fuera el plan de Marta para su herencia, cualesquiera que fueran las revelaciones que esperaban en esa oficina, percibí que mi vida cuidadosamente reconstruida estaba a punto de cambiar de nuevo, sin mi consentimiento, tal como ocurrió aquel día lluvioso en Boston hace 15 años.
La pequeña oficina del pastor Michei se sentía insuficiente para la tensión acumulada. Estanterías repletas de textos teológicos y fotos familiares vigilaban nuestra incómoda reunión. La lluvia seguía golpeando la ventana, proporcionando un rítmico telón de fondo al silencio. Ricardo Blackwell acomodó papeles sobre el escritorio del pastor con precisión metódica. Sus gafas de montura plateada captaban la luz mientras alzaba la vista ante nuestra extraña asamblea, yo, los Thompsons, sus hijos, presentados como Elisa y Daniel, Carolina, el pastor Michei y la señora Abernothy, la amiga de toda la vida de Marta. Esto es sumamente irregular, comenzó Ricardo, con su acento bostoniano intensificándose bajo el estrés. Una lectura formal normalmente se llevaría a cabo en mi oficina la próxima semana, pero dadas las inusuales circunstancias, Miguel Thompson carraspeó. Agradecemos su colaboración, señor Blackwell. Tenemos un vuelo de regreso a Seattle mañana en la noche. Por supuesto que sí. Su duelo, al igual que su forma de ser padres, seguía un horario estricto. Antes de comenzar, continuó Ricardo, debo aclarar que el testamento de Marta se actualizó hace tan solo 3 meses, con plena capacidad mental verificada por 2 médicos independientes. Miguel y Sara intercambiaron miradas. Ese detalle parecía interesarles especialmente. Marta Reynolds dejó instrucciones específicas para hoy, dijo Ricardo, levantando un sobresellado de su maletín. Pidió que leyera esta carta primero, antes de revelar cualquier detalle sobre la herencia. Mi corazón se encogió. Marta había anticipado este momento, había sabido de algún modo que su muerte generaría esa colisión de pasado y presente. ¿Había previsto la aparición de los Thompsons? ¿Hubo comunicaciones de las que yo ignoraba? Ricardo rompió el sello y desplegó la carta con un cuidado reverente. Aclaró la garganta y comenzó, mi querido Jaime, si esta carta se está leyendo, entonces por fin he emprendido ese viaje que todos debemos hacer algún día. Espero que mi partida no te haya resultado demasiado difícil, ya sabes cuánto detesto ser una molestia. Un suave murmullo de risa cómplice quebró la tensión. Tan típica de Marta, preocupada por no incomodar ni siquiera en la muerte. Sospecho que este día ha traído invitados inesperados. Los Thompson se han puesto en contacto conmigo en varias ocasiones a lo largo de los años, especialmente después de que realicé ciertas donaciones que aparecieron en registros públicos. Han mostrado un creciente interés en reconectar, un interés que pareció intensificarse tras la publicación de un artículo en el Boston Business Journal que mencionaba mis conexiones familiares. Sara se movió incómoda en su silla. El rostro de Miguel se mantuvo impasible, aunque un músculo se tensó en su mandíbula. He vivido una vida afortunada, Jaime. Las inversiones de mi abuelo me dotaron de recursos que nunca gané, pero traté de emplear sabiamente. He mantenido mi fortuna en silencio, no por vergüenza, sino porque el dinero cambia la forma en que la gente te ve, cómo te valora. Quería que desarrollases un carácter independiente de las circunstancias financieras. Ricardo hizo una pausa, tomando un sorbo de agua antes de continuar. Si es que los Thompsons están presentes, como sospecho, también tengo algo que decirles. Miguel se enderezó, su atención agudizándose. La mano de Sara se posó en su rodilla, en un gesto de solidaridad o quizás de advertencia. Sara y Miguel, he luchado durante años con la ira hacia ustedes. No por la decisión que tomaron, la vida es compleja, y no pretendo entender completamente sus circunstancias, sino por la forma en que hicieron esa elección, dejando a un niño de 7 años solo para enfrentar el abandono sin explicación ni consuelo. Por los años de silencio que siguieron. Por el conveniente olvido de cumpleaños y navidades. Por aparecer ahora, cuando el registro público sugiere que podría haber algo que ganar. La oficina se quedó en un silencio casi absoluto. Incluso la lluvia pareció detenerse. Aún así, sus acciones trajeron a Jaime a mi vida, por lo que solo puedo sentir gratitud. Él ha sido la mayor alegría, el privilegio más profundo de mi existencia. Mi vista se nubló. Carolina me pasó discretamente un pañuelo. Ricardo prosiguió, he hecho provisiones para todas las partes involucradas, que el señor Blackwell explicará en breve. Pero primero, quiero que todos en esta sala comprendan, la familia no se define únicamente por la sangre o por documentos legales. La familia se construye a través de la presencia. De estar allí, día tras día.
de elegir amar cuando es difícil, del sacrificio, la celebración y todos los momentos ordinarios que los intercalan. Las palabras de Marta flotaban en el aire, su voz casi palpable a través de la cuidadosa lectura de Ricardo. Pude imaginarla sentada en nuestra cocina, con una taza de té en mano, transmitiendo esas verdades suaves pero inquebrantables. Mientras Ricardo doblaba la carta, Miguel Thompson carraspeó. Muy conmovedor, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Pero quizá podríamos pasar a los asuntos prácticos. Ricardo le lanzó una mirada que podría haber congelado el puerto de Boston. Procederemos cuando yo esté listo, señor Thompson. Elisa, la hija, se veía cada vez más incómoda, lanzando miradas nerviosas entre sus padres y yo. Daniel miraba el suelo con resolución. Ahora, continuó Ricardo, abriendo un portafolios de cuero, en cuanto a la herencia de Marta Eleanor Reynolds, valorada aproximadamente en $70 millones, ya sabemos la cantidad, interrumpió Miguel. Sara tocó su brazo en señal de advertencia, pero él prosiguió, con voz cada vez más fuerte y segura. Lo que mi esposa y yo hemos venido a discutir es nuestro derecho a una parte importante de esa herencia. El aire en la sala pareció espesarse. Pude escuchar la respiración de Miguel, rápida, expectante. 20 millones se destinarán a financiar el Fondo Educativo Marta Reynolds, para becas destinadas a niños de acogida y adoptados en todo Massachusetts. Jaime será el principal fideicomisario, con supervisión de una junta compuesta por educadores seleccionados por la Asociación de Maestros de Massachusetts. Ricardo pasó la página. El rostro de Miguel se enrojeció levemente, pero mantuvo su postura confiada. 15 millones se emplearán para establecer el Fondo de Investigación Médica de la familia Reynolds en el Hospital General de Massachusetts, con especial énfasis en la prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas en comunidades desatendidas. Otra vuelta de página. Los dedos de Sara dejaron de juguetear con su bolso y se hundieron en la rodilla de Miguel. 10 millones se donarán al Banco de Alimentos del Gran Boston y a los programas de ayuda contra el hambre en toda Nueva Inglaterra. La desmantelación sistemática de las expectativas de los Thompsons continuaba con cada donación caritativa. 5 millones al Boston Public Library, 5 millones al Museo de Bellas Artes, y otras sumas, aunque menores, a refugios locales, programas de alfabetización y a la escuela primaria donde Marta enseñó durante 30 años. Con cada asignación, el semblante de Miguel se oscurecía. La sonrisa ensayada de Sara se volvía más frágil. Sus hijos, Elisa y Daniel, intercambiaban miradas incómodas mientras la herencia de la que hasta hace poco nada sabían se esfumaba en la filantropía ante sus ojos. En cuanto a Sara y Miguel Thompson, dijo Ricardo, con tono inalterable a pesar de la electricidad en el ambiente, reconozco la conexión biológica que comparten con mi hijo, así como la lejana relación familiar entre Sara Thompson, de soltera Caldwell, y yo. Sara asintió con vehemencia, como si una chispa de esperanza se encendiera en su rostro. También reconozco su renovado interés en los lazos familiares, el cual coincidió precisamente con la divulgación pública de mi situación financiera. La esperanza en los ojos de Sara parpadeó como una vela en un corrientazo. A Sara y a Miguel Thompson, les dejo la suma de $1 cada uno. Un pequeño sonido ahogado salió de la garganta de Sara. La expresión de Miguel se congeló en una mueca de incredulidad. Esta asignación no se hace por malicia, continuó Ricardo, sino como reconocimiento legal de su existencia, evitando cualquier reclamo de que fueron inadvertidamente excluidos de mi planificación patrimonial. La señora Abernathy soltó un suave «ah» y luego se tapó la boca con sus dedos curtidos por el tiempo. Además, dijo Ricardo, alcanzando un sobresellado que había sido sujetado con clips al testamento, les dejo esta carta, para que la abran en privado. La entregó a Sara, quien la tomó de forma mecánica, con una expresión vacía de shock. Finalmente, prosiguió Ricardo, a Elisa y a Daniel Thompson, quienes no tienen responsabilidad por las decisiones de sus padres y que se vieron privados de conocer a su medio hermano sin culpa alguna, les dejo la suma de $1 millón cada uno, que se mantendrá en fideicomiso hasta que cumplan 35 años o terminen una carrera de posgrado, lo que ocurra primero. Mis medio hermanos se enderezaron sorprendidos. Los ojos de Elisa se abrieron, mientras Daniel levantó la mirada desde el suelo por primera vez desde que entramos a la oficina. Espero, leyó Ricardo,
que este obsequio los incentive a continuar su educación y a, tal vez, algún día construir los lazos familiares que las circunstancias y decisiones han impedido hasta ahora. Miguel se levantó abruptamente. Esto es escandaloso, no puede ser, somos familia, parientes de sangre. Este testamento es claramente producto de una influencia indebida. Me dirigió una mirada fulminante. Señor Thompson, interrumpió Ricardo con calma, Marta tenía 78 años, no 98. Su agudeza mental fue corroborada por múltiples médicos. Además, llevaba una vida social activa, formaba parte de 3 juntas sin fines de lucro y completaba el crucigrama del New York Times, con pluma, cada domingo sin falta. Vamos a impugnar esto, insistió Miguel, su rostro ahora rojo de ira genuina. Tenemos derechos, tienen derecho a intentarlo, replicó Ricardo, volviendo a colocarse sus gafas tras la confrontación. Marta lo anticipó también. Encontrarán un codicilo en el que se aborda cualquier impugnación del testamento. Si deciden emprender acciones legales, los fideicomisos destinados a Elisa y Daniel se redirigirán al fondo educativo, y recibirán un detalle minucioso de su historial de contacto con Marta, o la falta del mismo, documentado en registro público. La desmantelación sistemática de sus expectativas había quedado completa. Sara se levantó, recogiendo su bolso con manos temblorosas. Esto no ha terminado, dijo Miguel, con voz dura pero dirigida ahora a Ricardo y no a mí. Nuestros abogados se pondrán en contacto. Ricardo asintió, imperturbable. Pueden contactarme en mi oficina durante el horario laboral. ¿Desean que mi asistente les envíe mi tarifa por atender reclamos frívolos? El pastor Michey se aclaró la garganta, claramente incómodo con la confrontación en su modesta oficina. Quizás deberíamos concluir, solo un punto más, dijo Ricardo, rebuscando en su maletín nuevamente. Marta grabó una declaración en vídeo hace 6 meses, que pidió que se reprodujera si su testamento encontraba resistencia. Sacó una pequeña tableta y la colocó sobre el escritorio. Era muy meticulosa en sus preparativos. Miguel vaciló, su fanfarronería tambaleándose. Esto es innecesario. Solo estamos haciendo valer nuestros derechos legales. Marta pensó que ustedes lo harían, replicó Ricardo, activando la pantalla. Quería hablarles directamente. La tableta mostró el rostro de Marta, su cabello plateado perfectamente peinado, sus ojos azules claros y directos. Estaba sentada en su sillón favorito en nuestra casa de Cambridge, rodeada de estanterías. Ver esa grabación me inundó de una ola de dolor, se veía tan viva, tan presente. Hola, Sara. Hola, Miguel, comenzó sin preámbulos. Si están viendo esto, han desafiado mis deseos tal como esperaba. Su voz era firme, su mirada inquebrantable. Quiero que entiendan algo. Les he perdonado por haber abandonado a Jaime. No porque hayan pedido perdón, ustedes nunca lo hicieron, sino porque cargar con esa ira no sirve de nada. Pero perdonar no significa habilitar o premiar un comportamiento que causó tanto dolor. Se inclinó ligeramente hacia adelante. El dinero nunca fue de ustedes para reclamar. Ni por sangre, ni por parentesco, y ciertamente no por alguna demostración de lealtad familiar. Si impugnan mi testamento, han demostrado exactamente por qué mi decisión fue la correcta. La imagen grabada de Marta esbozó una triste sonrisa. Déjense ir, Sara. Déjense ir, Miguel. Encuentren satisfacción en la vida cómoda que han construido. Y consideren que hay deudas que no se saldan con dinero, sino con un genuino arrepentimiento y un cambio en el corazón. La grabación terminó. El silencio que siguió se sintió como una presencia física en la sala. La salida de la oficina del pastor Michey ocurrió en etapas. Primero, Miguel salió furioso, murmurando sobre llamadas a abogados y que esto no ha terminado. Sara lo siguió, aferrándose a su bolso y a la carta sellada de Marta con manos temblorosas. Sus hijos se quedaron atrás, atrapados entre la lealtad familiar y la evidente vergüenza. Lo siento, dijo Elisa en voz baja mientras me pasaba. No pudo mirar mis ojos, pero su disculpa parecía sincera. Daniela sintió en silencio antes de apresurarse tras sus padres. Carolina me apretó el hombro. Yo me encargaré de los invitados que quedan, ofreció. Tómate el tiempo que necesites.
El pastor Michey se excusó, murmurando algo sobre revisar la recepción. Pronto solo quedamos Ricardo, la señora Abernathy y yo en aquella pequeña oficina, rodeados por las secuelas de la meticulosa planificación de Marta. Ella sabía, dije finalmente, rompiendo el silencio. Sabía que regresarían por dinero. La señora Abernathy se acomodó en su robusta silla. Marta conocía a la gente, afirmó solemnemente. Fue maestra de primaria durante 30 años, aprendes a detectar patrones de comportamiento. Ricardo comenzó a recoger sus papeles. Tu madre me consultó sobre actualizar su testamento después de que los Thompsons enviaran una descarada tarjeta navideña el pasado diciembre, la primera en 15 años. Llegó 3 días después de que el Boston Symphony Orchestra publicara su lista anual de donantes. ¿Marta participó en ello? En realidad, sí. Se hizo una donación considerable a tu nombre. Para programas de educación musical. Otro obsequio del que yo no había tenido noticia. La generosidad de Marta siempre fue discreta, casi secreta. Hay más que debemos conversar, continuó Ricardo, sacando otra carpeta de su maletín. Pero quizá en un lugar más cómodo. 20 minutos más tarde, nos encontrábamos en el fondo de Longfellows, un pequeño pub cerca de Harvard Square que Marta solía frecuentar por sus vínculos literarios y su exquisita crema de almejas. Los paneles de madera oscura y el techo bajo creaban un ambiente de intimidad a pesar del público de profesores y estudiantes de posgrado de aquella tarde de jueves. La señora Abernathy sorbió su jerez. Marta aprobaría hacer negocios aquí en lugar de en ese lúgubre sótano de la iglesia. Ricardo sonrió por primera vez en el día. Ella lo sugirió explícitamente. Dijo que, si las cosas salían como esperaba, todos necesitaríamos un buen trago al final. La idea de que Marta planificara hasta esos pequeños detalles me provocó una sonrisa agridulce. Nuestro mesero trajo mi whisky, 2 dedos, solo, y se retiró discretamente. ¿Y cuál es lo extra que debemos discutir?, pregunté, exhausto por el torbellino emocional del día. Ricardo abrió la carpeta. Marta quería que entendieras el contexto completo de tu adopción y su relación con los Thompsons. Parte de ello puede ser difícil de oír. La señora Abernathy extendió la mano y me dio una palmada. No quería secretos entre ustedes, querido. Ya basta de verdades protegidas. Ricardo me pasó un recorte de periódico amarillento. El Boston Globe, fechado 2 semanas después de que tus padres te abandonaran. El titular decía, empresario local arrestado en esquema de fraude de inversiones. El rostro juvenil de Miguel Thompson asomaba en la fotografía granulada. Estaba dirigiendo un esquema Pansy, explicó Ricardo. Prometiendo a los inversionistas retornos extraordinarios a través de una compañía farmacéutica inexistente. Cuando colapsó, enfrentó hasta 20 años en prisión federal. Revisé el artículo. Los detalles se mezclaban, fraude de valores, estafa electrónica, docenas de víctimas, millones en pérdidas. No se fueron solo porque estuvieran abrumados como padres, dijo suavemente la señora Abernathy. Huyeron. Pero, luché por entender aquella revelación. Si lo arrestaron, se concedió la fianza inicialmente, explicó Ricardo. Pero Miguel y Sara violaron los términos y desaparecieron. Durante años, los alguaciles federales los buscaron. Seattle, murmuré, recordando lo que el detective privado había encontrado. Están en Seattle. Bajo nuevas identidades, confirmó Ricardo. Robert y Ellen Carson. Reempezó su vida en el área de inversiones, legalmente, hasta donde sabemos. La magnitud del engaño era asombrosa. No solo me habían abandonado, habían renunciado a toda su vida, a sus identidades. ¿Cómo supo Marta? Ricardo vaciló, intercambiando miradas con la señora Abernathy. Ahí se complica. Marta no fue asignada al azar como tu madre adoptiva. Se ofreció voluntariamente específicamente para tu caso. El whisky me quemó la garganta al beber un sorbo mayor al previsto. ¿Qué quieres decir? La señora Abernathy se inclinó. Marta reconoció el nombre de tu padre en las noticias. Sara, tu madre biológica, era, de hecho, su segunda prima,
aunque no eran cercanas. Marta te conoció en una reunión familiar cuando tenías alrededor de 4 años. Te recordó. La habitación pareció girar. Todos estos años, había creído que nuestro vínculo era fruto del azar, una maestra jubilada solitaria y un niño abandonado unidos por un sistema de servicios sociales sobrecargado. Cuando se enteró de lo sucedido, contactó a las autoridades, continuó Ricardo. Se ofreció para acogerte temporalmente mientras buscaban a otros familiares. Pero no había nadie, agregó la señora Abernathy. O ninguno dispuesto a involucrarse en un asunto tan públicamente desastroso. El arreglo temporal se volvió permanente, dijo Ricardo. Marta solicitó la adopción formal después de 6 meses. Para entonces, tus padres ya eran prófugos, y sus derechos parentales se terminaron fácilmente por abandono y los cargos penales pendientes. Pasé mi dedo por el borde de mi vaso, tratando de asimilar esa nueva narrativa de mi vida. Entonces, ella los conocía. Sabía quién eras desde el principio. Los conocía a ellos, corrigió suavemente la señora Abernathy. La conexión familiar era lejana. Pero sí, reconoció la situación y se presentó por ello. ¿Por qué nunca me lo dijo? Ricardo sacó otro documento, una carta manuscrita en el papel de siempre de Marta. Aquí explica su razonamiento. Básicamente, quería que te sintieras elegido por ti mismo, no por obligación familiar. Temía que conocer la verdad completa sobre los crímenes de tus padres fuera una carga demasiado pesada para un niño que ya lidiaba con el abandono. Desplegué la carta, pero descubrí que no podía concentrarme en las palabras todavía. Las revelaciones llegaban demasiado rápido, reconfigurando mi entendimiento de mi pasado y de la mujer que me crió. Hay una cosa más, dijo Ricardo, con tono más suave. Sobre la herencia. No me importa el dinero, dije casi instintivamente. Marta sabía que dirías eso. Pero fue firme en esta parte. Deslizó otro documento por la mesa. Los 5 millones que te dejó directamente, son tuyos, sin condiciones. ¿Y el fondo educativo? El destinado a niños de acogida y adoptados, ¿qué hay de él? No eres solo el fideicomisario. Eres el director, si decides aceptar el cargo. A tiempo completo, con un salario sustancial. Marta lo concibió como la obra de tu vida, usando tu experiencia financiera para hacer crecer el fondo mientras ayudas a niños que comienzan la vida como tú, con una base rota. Observé el documento, prácticamente una descripción del puesto que Marta había creado específicamente para mí. Un propósito construido en torno tanto a mis habilidades profesionales como a mi historia personal. Ella no quiso que la caridad fuera su legado, explicó la señora Abernathy. Quería la transformación. Y creyó que eras tú el indicado para liderarla. ¿Cuándo planeó todo esto? Mi voz sonaba distante para mis propios oídos. El concepto del fondo se fue formando hace años, dijo Ricardo. Pero los acuerdos específicos se finalizaron después de que su condición cardíaca empeorara el año pasado. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Nuestro mesero sirvió silenciosamente un tazón humeante de crema de almejas ante cada uno, otro detalle que Marta había arreglado de antemano. ¿Nos pidió eso?, pregunté, con un nudo en la garganta. La señora Abernathy sonrió tristemente. Crema de almejas al estilo de Nueva Inglaterra, una tradición de viernes, ¿verdad? Y lo era. Durante años, Marta y yo habíamos concluido cada semana con crema de almejas y conversación en este mismo pub. Un simple ritual que ahora se volvía inestimable. Los Thompsons, dije de repente, recordando sus amenazas. Aún podrían impugnar el testamento, exponer todo esto. Ricardo negó con la cabeza, removiendo su crema de almejas. Improbable. La carta sellada que Marta les dejó probablemente explicó exactamente lo que ocurriría si emprendían acciones legales. ¿Qué pasaría? Se expondrían sus verdaderas identidades. El plazo de prescripción para delitos financieros ha expirado, pero no para fraude relacionado con robo de identidad y el número de seguridad social. Además, habría repercusiones profesionales significativas para Miguel, o más bien, para Robert, si sus clientes se enteraran de su pasado. Reflexioné mientras saboreaba la crema, rica, cremosa,
exactamente como Marta siempre la pedía. Ella pensó en todo. Tuvo 15 años para planearlo, dijo la señora Abernothy. Desde el día en que te acogió, estuvo determinada a protegerte, primero del dolor de tu pasado, y ahora de amenazas a tu futuro. Fuera de las ventanas del pub, Cambridge seguía su ritmo habitual, estudiantes apresurándose a clases vespertinas, profesores aferrados a sus tazas de café, turistas consultando mapas de Harvard Square. La vida continuaba, inalterada por los cambios sísmicos que transformaban mi entendimiento del pasado. «Hay algo más en esa carpeta», insinuó la señora Abernothy, asintiendo hacia un grueso sobre que aún no había abierto. Lo tomé con cautela. «¿Qué es?» «La historia completa», explicó Ricardo. «Todo lo que Marta supo sobre tus padres biológicos, el caso criminal, el proceso de adopción. Nombres de investigadores, documentos judiciales, artículos periodísticos. Lo compiló a lo largo de los años, pero nunca pudo compartirlo en vida. El sobre se sentía increíblemente pesado en mis manos, no solo por su contenido físico, sino por el peso de verdades largamente ocultas. No tienes que abrirlo ahora, me aseguró la señora Abernothy. Marta solo quiso darte la opción. Sin más secretos. Sin verdades protegidas. Guardé el sobre junto a la carta final de Marta para mí, la que explicaba por qué mantuvo oculta aquella lejana conexión familiar durante todos esos años. Realmente te amó, ¿sabes?, dijo suavemente la señora Abernothy. No porque fueras familia, ni por obligación. Ella te eligió, Jaime. Una y otra vez, te eligió. La crema de almeja se volvió borrosa ante mis ojos mientras las lágrimas amenazaban con brotar. Ricardo discretamente indicó al mesero que trajera otra ronda de bebidas. Por Marta, dijo, levantando su vaso una vez que llegaron. El más genuino ejemplo de lo que verdaderamente significa la familia. Por Marta, repetimos la señora Abernothy y yo, chocando nuestros vasos en el centro de la mesa. Afuera, una suave nevada comenzaba a caer sobre Cambridge, la primera de la temporada, transformando Harvard Square en una postal invernal típica de Nueva Inglaterra. Marta siempre había amado la primera nevada. La primavera llegó a Boston con su habitual timidez, mañanas frescas dando paso a tardes lo suficientemente cálidas para llevar camisa, flores de cerezo apareciendo a lo largo de Commonwealth Avenue, fanáticos de los Red Sox emergiendo de la hibernación invernal con renovado optimismo. Habían pasado 4 meses desde el funeral de Marta, y el renacer de la ciudad reflejaba mi propio reavivamiento paulatino ante las posibilidades de la vida. Me paré junto a la gran ventana de mi nueva oficina, observando a los peatones transitar por las empedradas calles de Beacon Hill. La casa adosada que ahora albergaba el Fondo Educativo Martha Reynolds había sido una adquisición estratégica, cerca del Capitolio Estatal, donde necesitábamos construir relaciones políticas, pero aún en el corazón del histórico Boston que Marta tanto amó. Detrás de mí, las obras continuaban. Los arquitectos habían transformado el edificio del siglo XIX, preservando su carácter, espacios modernos de trabajo se mezclaban con la madera original y las chimeneas. Marta habría probado el equilibrio entre honrar la historia y abrazar el futuro. ¿Señor Reynolds? Mi asistenta, Gabriela, apareció en la puerta. Recién graduada del programa de trabajo social de Boston College, fue mi primera contratación, su experiencia en acogimiento la hacía especialmente idónea para nuestra misión. Los miembros de la Junta están llegando para la reunión inaugural. Gracias. Bajó enseguida. Enderecé mi corbata, uno de los últimos regalos de Marta, y reuní los materiales para la presentación. Ese día marcaba el lanzamiento oficial de las operaciones del fondo, aunque meses de preparación habían precedido ese momento. Ricardo Blackwell había gestionado la incorporación legal con maestría, orientándome mientras me permitía moldear la organización de acuerdo con la visión que poco a poco se fue aclarando en mi mente. La sala de conferencias en la planta baja, antiguamente el comedor formal de la casa adosada, contaba ahora con una gran mesa oval rodeada de 12 sillas. Rostros familiares me saludaban al entrar, la señora Abernothy, representante de los vínculos de toda la vida de Marta, el Dr. Chen del Hospital de Niños de Boston, el profesor Washington de la Escuela de Educación de Harvard, legisladores estatales, defensores del bienestar infantil, y expertos financieros que ayudarían a administrar el considerable fondo del fideicomiso. Bienvenidos a todos,
Comencé una vez se intercambiaron las cortesías y se sirvió el café. Gracias por aceptar formar parte de esta junta. Cada uno de ustedes aporta la experiencia que será esencial para cumplir la misión que Martha Reynolds concibió. Durante la siguiente hora, delineé el enfoque tripartito del fondo: becas educativas para niños de acogida y adoptados, programas de mentoría que emparejarían a estos estudiantes con adultos exitosos provenientes de orígenes similares, y trabajos de defensa para mejorar los sistemas de adopción y acogimiento en Massachusetts. Llegaron preguntas, al principio vacilantes, luego en torrentes, mezclando inquietudes prácticas sobre los procesos de solicitud con preguntas más profundas acerca de cómo superar los impactos psicológicos de la disrupción familiar. Cuando la sesión concluyó y los miembros de la Junta se retiraron con sus asignaciones, la señora Abernathy se demoró. Martha estaría desbordante de orgullo, dijo, con sus ojos brillando a pesar de sus 80 años. No solo por la organización, sino por ti, Jaime. Has encontrado tu propósito en esto. Asentí, incapaz de articular palabras por el nudo en la garganta. Esos meses habían sido transformadores. El duelo cedía paso a la determinación, la ira a la acción, la confusión a la claridad. El fondo se había convertido en algo más que un homenaje a la memoria de Martha, se había convertido en mi pasión. ¿Has tenido noticias de los Thompsons?, preguntó mientras la acompañaba a la puerta. No directamente. Ricardo dice que su abogado hizo algunas consultas iniciales, pero se retiró rápidamente al recordarle las consecuencias. ¿Y los niños, tus medio hermanos? Vacilé. Elisa me escribió el mes pasado. Está terminando su maestría en Seattle. Quiere visitar Boston este verano. La señora Abernathy asintió con comprensión. Martha también aprobaría ese lazo. Después de despedirla, regresé a mi oficina y encontré a Ricardo Blackwell esperándome, con su maletín en mano. ¿Reunión productiva?, preguntó, echando un vistazo a las notas esparcidas sobre mi escritorio. Muy. El próximo mes anunciaremos a los primeros becados. 25 estudiantes de todo el estado. Ricardo asintió aprobatoriamente. Tengo los papeles finales para la casa de Cambridge, dijo, sacando una carpeta de su maletín. Una vez que firmes, la transferencia a la sociedad histórica quedará completa. Había decidido donar la casa de Martha en lugar de vivir allí. Los recuerdos eran demasiado vívidos, demasiado dolorosos aún. La Sociedad Histórica de Cambridge se encargaría de mantenerla como museo y espacio comunitario, preservando el amado jardín y biblioteca de Martha para el disfrute público. Al firmar los documentos, Ricardo se aclaró la garganta. Hay un asunto más. Ayer llegó una carta a mi oficina, remitida por el jefe de correos de Seattle. Mi mano se detuvo sobre el papel. ¿De ellos? De Sarah Thompson, o técnicamente, Carson. Está dirigida a ti. Colocó un sobrecolor crema sobre el escritorio. Me tomé la libertad de revisarlo. No contiene amenazas legales, solo contenido personal. Miré el sobre, con mi nombre escrito con una letra desconocida. Gracias. Lo leeré más tarde. Ricardo asintió, recogiendo los documentos firmados. Martha me dijo una vez, dijo cuidadosamente, que el perdón no se trata de excusar acciones o invitar a alguien de nuevo a tu vida. Se trata de negarte a que la ira controle tu futuro. Tras su partida, me quedé sentado con la carta sin abrir durante casi una hora, observando cómo la luz de la tarde cambiaba sobre los tejados de Beacon Hill. Finalmente, rompí el sello. Querido Jaime, tienes todas las razones para desechar esta carta sin leerla. No te culparía. Lo que Miguel y yo hicimos, tanto al abandonarte como en nuestro comportamiento en el funeral de Martha, es indefendible. No pretendo excusarlo. La carta de Martha a nosotros reveló la profundidad de nuestro egoísmo. Ella sabía exactamente quiénes éramos y lo que habíamos hecho. La mujer tenía la mente de un investigador y la sensibilidad de un poeta para comprender las debilidades humanas. Te escribo sin que Miguel lo sepa. Nuestro matrimonio se está acabando, otra víctima de verdades largamente ignoradas. La persona en la que me convertí para sobrevivir a nuestras decisiones ya no es alguien a quien reconozca o respete. No pido perdón. No lo merezco.
Pero quería que supieras que el último acto de protección de Marta funcionó tal como ella lo quiso. Nos obligó a enfrentar quiénes realmente somos. La fundación que estás estableciendo en su nombre ha llegado a ser noticia incluso aquí en Seattle. Tus medio hermanos hablan de ti con curiosidad y algo parecido a admiración. Quizás algún día. Lo que Marta hizo por ti, lo que construyó contigo, es extraordinario. Ahora veo lo que es la verdadera paternidad. Perdí esa oportunidad, y lo lamento eternamente. Sara doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. Ni catártica ni devastadora, simplemente existía, otra pieza del complejo mosaico que conformaba mi historia. Mi teléfono vibró recordándome que tenía una charla en el Boston Latin School en 30 minutos con estudiantes del grupo de apoyo para niños en acogida. La vida seguía, el propósito llamaba. El auditorio escolar vibraba con la energía adolescente cuando me acerqué al podio. 50 estudiantes me miraban con distintos grados de interés, algunos atentos, otros claramente presentes solo por obligación. Mi nombre es Jaime Reynolds, comencé, dejando a un lado mis notas preparadas. Hace 15 años, mis padres biológicos me abandonaron en un apartamento en Dorchester. Yo tenía 7 años. La sala se silenció, los dispositivos electrónicos quedaron guardados. Durante 3 días comí cereal seco porque no sabía abrir el cartón de leche. Dormí en el sofá porque tenía miedo de entrar a mi habitación solo. Estuve atento a la puerta, esperando a personas que nunca regresaron. Una niña en la primera fila, con su placa de identificación de acogida colgando de una cinta en su cuello, se inclinó ligeramente hacia adelante. No les cuento esto buscando compasión. Se los digo porque muchos de ustedes tienen historias similares. Detalles diferentes, mismo tema, adultos que no pudieron o no quisieron cumplir con sus responsabilidades. Asentimientos recorrieron el auditorio. La comprensión en ojos demasiado viejos para su edad se reflejaba intensamente. Lo que ocurrió después lo cambió todo. Una maestra jubilada llamada Marta Reynolds me llevó a casa. No porque tuviera que hacerlo, ni porque fuéramos familiares cercanos, sino porque ella lo eligió. Describí la vida con Marta, la estabilidad, el aliento, la inquebrantable creencia en mi potencial. La manera en que había creado una familia a través de acciones cotidianas en lugar de vínculos biológicos. El fondo que ahora dirijo existe para ofrecer lo que Marta me ofreció: oportunidad, apoyo y la creencia fundamental de que tu origen no determina tu futuro. Durante la siguiente hora, detallé las becas, los programas de mentoría y los servicios de apoyo que ahora estaban disponibles para ellos. Las preguntas surgieron, primero con timidez y luego en torrentes, cuestiones prácticas sobre el proceso de solicitud mezcladas con preguntas profundas acerca de cómo superar los impactos psicológicos de la disrupción familiar. Al concluir la sesión, la niña de la primera fila se acercó al podio. Su identificación indicaba que se llamaba Tasche Williams, de segundo curso. ¿Fue difícil?, preguntó sin rodeos. ¿Perdonarlos? Medité cuidadosamente su pregunta. Todavía estoy trabajando en esa parte. Pero he aprendido que el perdón no es una decisión única, es un proceso. Y tiene más que ver con liberarte a ti mismo que con absolver a los demás. Ella asintió, absorbiendo mis palabras. La señora que te acogió, Marta, suena increíble. Lo fue. Mi mamá de acogida está bien, dijo Tasche con la neutralidad meticulosa que los adolescentes dominan. Ella lo intenta. Pero ahora tiene 4 de nosotros, así que, a veces intentarlo es todo, ofrecí. Y a veces construimos nuestra familia a partir de piezas distintas a las con las que nacemos. Más tarde, al conducir de regreso a Beacon Hill entre el tráfico vespertino, tomé un desvío hacia Cambridge. La vieja casa se veía diferente ya, con nuevo paisajismo en progreso y un letrero que anunciaba el futuro centro comunitario y jardines Marta Reynolds. Aparqué al otro lado de la calle, observando cómo especialistas en preservación retiraban cuidadosamente un panel de vitral que había sido el orgullo de Marta, un pavor real en vibrantes azules y verdes que durante años había derramado luces coloridas sobre nuestra mesa de desayuno. Sería reinstalado en el interior, protegido del clima y del paso del tiempo. Hace 5 meses me había quedado paralizado por el dolor, viendo cómo bajaban el féretro de Marta en la tierra de Massachusetts.
Hoy, había hablado con 50 jóvenes cuyas vidas podrían cambiar de rumbo gracias a la previsión y generosidad de ella. La simetría se sentía perfecta, un cierre y una apertura, un final y un comienzo. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Elisa Thompson. He reservado mi vuelo a Boston para el 12 al 18 de julio. ¿Todavía podemos vernos? Vacilé solo un instante antes de contestar. Sí. Con gusto. El sol se ponía, bañando Cambridge en una luz dorada. Pensé en la carta de Marta, que había leído finalmente un mes después del funeral. Su explicación para mantener oculta nuestra lejana conexión familiar había sido sencilla. Yo debía ser elegido por mí mismo, no por el ADN. Yo quería lo mismo para ustedes. A medida que la penumbra se profundizaba, me alejé de la casa que fue mi hogar durante 15 años, rumbo al futuro que Marta había ayudado a hacer posible, no a través de los millones que dejó, sino mediante las elecciones diarias que me enseñaron lo que realmente significa la familia. El Fondo Educativo Marta Reynolds apenas comenzaba su labor. Yo también. Pero teníamos una base sólida, construida no sobre el azar del nacimiento o la casualidad de la adopción, sino sobre la elección deliberada y constante de crear algo duradero a partir de inicios rotos. Marta me enseñó que la familia no es algo en lo que naces ni de lo que sales, es algo que construyes, elección tras elección, día tras día. Y ahora tenía la oportunidad de transmitir esa lección a otros que, como yo, necesitaban aprender que su valía no se determina por quienes los abandonaron, sino por quienes eligen ser a pesar de ello.